Muy buenas con todos y bienvenidos a este video. En este video daremos la defensa de nuestro proyecto de carreteras número 2. Los actores Kevin Andrés Delgado Montoya, en persona Carlos David Córdoba Quito y Manuel Alberto Gualán Romero. Bueno, las aplicaciones precisamente usadas para llevar a cabo todo este proyecto son el Civil 3D, el programa Excel y todas las normas de diseño geométrico de carreteras como la MTOP 2003 y algunos libros básicos. Diseño geométrico horizontal, primeramente, diseño geométrico horizontal es el trazado en 2D de la ruta o carretera. Este trazado cumple con varios parámetros y está diseñado en base a tránsito, topografía del terreno, tipo de carretera y velocidad de diseño. Aquí tenemos todos los parámetros detalladamente. Tenemos velocidad de diseño con un valor de 40 kilómetros por hora, un vehículo de diseño SU9, camión rígido de una unidad, radio de curvatura mínimo para una velocidad de 40 kilómetros por hora y un peralte máximo de 8% de 41 metros. Distancias mínimas y máximas calculadas de mínima de 80,72 metros y máxima de 625,5 metros. El peralte que la inclinación transversal en curvas del 8%. Seguidamente, pues, diseño geométrico vertical, el cual es básicamente el elemento principal, el parámetro principal aquí es el terreno, ya que la topografía del terreno donde se diseña la carretera influye mucho en las características que tendrá el alineamiento vertical. Las topografías que existen son planas, onduladas y montañosas. En montañosa, que es en nuestro caso, en nuestro proyecto, pues en un tipo de terreno montañoso es muy común que se tenga cambios bruscos y por lo tanto es muy común encontrarse con excavaciones o terraplenes de cantidad grandes de material. Las pendientes, pues las pendientes a la final lo que nos van a representar es el esfuerzo que harán los vehículos al transitar por nuestra carretera, por el proyecto que estamos analizando. Aquí en la tabla 11 se presentan las pendientes máximas recomendadas para el proyecto. Aquí se puede encontrar con el tipo de carretera y tipo de terreno. Las pendientes mínimas, que la pendiente mínima, la función es facilitar y cumplir con el drenaje superficial adecuado, la cual tiene un valor de 0,5%. Las curvas verticales, pues son las curvas de los alineamientos verticales, obviamente. Se recomienda que estas curvas proporcionen mínimamente la velocidad de la visibilidad, la distancia de visibilidad de parada y de distancia de velocidad de adelantamiento. En esta imagen se tienen los dos tipos de curvas verticales, que son las convexas y las cóncavas, y algunos tipos dependiendo del signo de su pendiente. La distancia de visibilidad, pues es la distancia desde un punto fijo que tiene el conductor hacia todo lo que puede ver hacia adelante, todos los elementos que alcanza a ver, tanto como entre tangencias y curvas. Distancia de visibilidad parado, pues es la distancia que va a necesitar el conductor al momento de ver un vehículo, es la distancia que va a necesitar para frenar, para aplicar los frenos y poder evitar un accidente. Aquí tenemos la tabla con valores calculados de distancias de visibilidad de parada en pendientes ascendentes o descendentes, que se las calcula pues en base a la velocidad específica y en base a las pendientes. El diagrama de distancia de visibilidad de parada se ha visto conveniente obtener este diagrama, realizar el diagrama para representar si cumplen o no cumplen las distancias de visibilidad de nuestro alineamiento vertical. La línea roja representa la distancia de visibilidad para el proyecto y las líneas azules son las distancias de visibilidad de cada uno de los elementos del perfil vertical. La distancia mínima de adelantamiento es la distancia mínima que un vehículo va a necesitar para adelantar a otro. Estas, bueno, esto se analiza en carreteras de dos carriles, de dos sentidos. Y el cálculo, bueno, aquí están las distancias que se segmentan para poder analizarlas. Y aquí en la tabla 14 tenemos las velocidades, las distancias de velocidad de adelantamiento calculadas para las velocidades específicas y las velocidades de cada uno de los dos autos, tanto del vehículo adelantado como el vehículo que adelanta. Tenemos la longitud de las cuerdas verticales, que esta longitud pues es muy importante ya que a la final es la que va a determinar si se cumple o no con las distancias de visibilidad tanto de adelantamiento como de parada.
La coordinación planimétrica, bueno, esto es algo que es muy importante ya que se debe combinar, se debe tener un confort, debe ser agradable la combinación entre el perfil horizontal y el perfil vertical. En estas dos imágenes tenemos los ejemplos buenos y lo que no se debe hacer al momento de realizar los perfiles verticales para que estos queden lo mejor coordinados con el perfil horizontal. Bien, como resumen y conclusión de este capítulo, tenemos que el diseño vertical, pues, son todos aquellos elementos que le proporcionan la tridimensionalidad a nuestro alimento horizontal. Se ha visto que la topografía, pues, es uno de los elementos claves que afectan al alimento vertical. Las pendientes máximas y mínimas que también se analizaron y se calcularon son muy importantes, ya como lo dije, para el esfuerzo que tendrán los vehículos y para cumplir con el drenaje pluvial. Como siguiente tema, tenemos el diseño geométrico transversal. El diseño geométrico transversal es el diseño que utilizamos una vez que tenemos el diseño horizontal y el diseño vertical. Una vez tenemos estos dos diseños, procedemos a realizar la sección transversal de la carretera. Esta sección es fundamental para establecer la posición y dimensiones de los diferentes elementos que componen una carretera. También debemos tomar en cuenta lo siguiente: la importancia de la vía, el tránsito vehicular, la composición vehicular y las condiciones de diseño. Podemos decir que el diseño geométrico transversal es la combinación del diseño geométrico vertical y horizontal. Al realizar un análisis detallado, podemos determinar los elementos y dimensiones específicas que debe de tener la carretera para cumplir con los estándares de seguridad y funcionalidad. Los elementos geométricos. ¿Qué son los elementos geométricos? Son las secciones transversales de una carretera. Están conformados por el ancho de la zona, el ancho de la explanación, el ancho de la banca, la corona, la calzada, los carriles, los espaldones, las cunetas y los taludes. Como podemos observar en esta gráfica, aquí está lo mencionado. Como podemos ver, aquí está el carril, la corona, la calzada. Es un ejemplo de una carretera. Ancho de calzada. El ancho de calzada es un punto muy importante, ya que es cuando el conductor ve si se siente conforme con la carretera. Para poder saber el ancho de calzada debemos de tomar en cuenta cosas como el tránsito medio diario anual, la velocidad de diseño y también dónde está el tipo de carretera. En nuestro proyecto tenemos una carretera de tipo colectora montañosa y el TMDA ya lo hemos calculado y nos da que es menor a 400 vehículos de día. Y también, como ya hemos calculado la velocidad de diseño, tenemos que nuestra velocidad de diseño es de 40 kilómetros por hora. Entonces, podemos decir que nuestro ancho de calzada, si tenemos una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora y es de tipo colectora montañosa y el TMDA o tránsito medio diario anual es menor a 400 vehículos, nuestro ancho será de 6 metros. Los espaldones. Los espaldones son una parte esencial del diseño vial, ya que proporcionando soporte lateral al pavimento de la carretera, facilita el tránsito de peatones y ofrece espacios para emergencias y instalaciones temporales por si se daña algún vehículo o si algún carro, como puede ser los bomberos, las ambulancias o los policías y existe mucho tráfico, puedan circular por ahí para que lleguen de una forma más eficaz al lugar donde necesiten ir con un menor tiempo. También, los espaldones ayudan a controlar la humedad y prevenir la erosión de la calzada, además de mejorar la seguridad vial al ofrecer un espacio adicional para evitar así o mitigar accidentes. También son útiles para trabajos de mantenimiento en el diseño de espaldón. Se debe considerar algunos parámetros similares a los utilizados para el ancho de la calzada, como puede ser el TMDA, que es el tránsito medio diario anual. También, para una carretera específica, se ha establecido un ancho de espaldón de 0,5 metros.
siguiendo las directrices establecidas. Las cunetas. Las cunetas desempeñan un papel muy importante en el drenaje superficial longitudinal de la carretera que vamos a construir. Construidas paralelamente a los espaldones, estas zanjas pueden estar revestidas o no y se diseñan basándose en el análisis hidráulico específico del sitio o de la zona donde estén haciendo nuestro proyecto. Aunque esto puede tener una sección triangular, ya que las cunetas de sección trapezoidal son preferidas por su eficacia. Sus dimensiones adecuadas son esenciales para asegurar un drenaje eficiente y la protección de infraestructura vial. El sobreancho de la curva. El sobreancho de la curva es uno de los elementos más importantes del diseño vial, ya que proporciona un espacio adicional que es necesario a la hora que existe una curva para asegurar la seguridad de cada uno de los colectores, ya que cuando un vehículo es de mayor tamaño y articulado, tiene más chance de abrirse de lo normal que los vehículos menores y esto puede ocasionar un accidente. Para calcular el sobreancho, utilizamos la normativa de Ashton, que recomienda basar el cálculo en un vehículo más desafiante de maniobrar, garantizando así un diseño seguro. Esto nos quiere decir que para realizar nuestros estudios hemos escogido un vehículo S19, que es de un camión de una sola unidad, que pueden ser los vehículos de mayor dificultad a la hora que estos entren en una curva. Y igual, de otra manera, que el vehículo que venga del sentido contrario a los que se crucen en la misma curva, prevenir que exista un accidente en esa curva. De las secciones transversales. Cuando referimos a este tema, nos referimos al área de relleno y al área de corte. Los valores que tenemos de corte y de relleno nos ayudan a determinar el volumen de movimiento de tierras que existe en la zona donde vamos a construir nuestra carretera. Las secciones que tenemos pueden ser de corte, relleno o también pueden ser mixtas. Nos quiere decir que es de corte y relleno. Cuando tenemos bastante relleno y bastante corte, esto puede afectar a nuestro presupuesto ya que se nos puede subir mucho de presupuesto y puede salir un costo muy alto. Aquí tenemos algunos ejemplos de las abscisas y el área de relleno y el área de corte que tienen algunos de de nuestra carretera. Resumen y conclusiones. El diseño geométrico transversal de una carretera es crucial para su funcionalidad y seguridad, considerando factores como la topografía, el trazado y el tipo de terreno. Eso determina las dimensiones del ancho de la calzada, de los espaldones, de las cunetas y de los taludes. La satisfacción del conductor influye mucho, ya que el conductor es el que debe estar contento. La velocidad de diseño y el tránsito medio diario anual, los espaldones y las cunetas son vitales para para el soporte lateral y el drenaje, mientras que el sobreancho en las curvas asegura maniobras más seguras y así evitar que existan colisiones. Como resumen, podemos decir que el diseño geométrico transversal, que combina los diseños tanto vertical y horizontal, asegura que la carretera cumpla con los requisitos de tránsito y proporcione así una experiencia segura y cómoda para los conductores, al considerar todos los factores esenciales en su planificación y construcción. Bien, a continuación vamos a hablar sobre el movimiento de suelos, el cual en primer lugar tenemos que analizar el aspecto geológico y geotécnico de nuestra zona a trabajar, la cual hemos analizado el mapa geológico, el tipo de suelo que tenemos en nuestro tramo a trabajar es de tipo MPLQ-ML, que es un grupo Ioyaco, sedimentos loja conglomerados y areniscas. Y aparte, el MPLQ está conformado por lutitas
areniscas y tobas. Con esta información, el diseño climático transversal se basará en la certificación indicada. Hay que también tomar en cuenta que la velocidad específica de nuestro proyecto es de 40 kilómetros sobre hora y que el tipo de nuestro terreno es de solitora y es de terreno tipo montañoso. Entonces, de acuerdo a la tabla de velocidad de diseño recomendada de 40 kilómetros sobre hora y pues, se puede llegar a pendientes máximas de 14%. Luego tenemos lo que es excavación y terraplenes. Lo que en sí la excavación, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el suelo se clasifica en tres estados. Lo encontramos en tres estados, los cuales son natural, esponjado y compactado, eh, donde se suelen realizar diversos movimientos de tierra que incluyen tanto la excavación como el relleno en su totalidad. Eh, la compactación en estado esponjado no es algo más que darle una mejora al suelo para que este suelo pueda resistir material que se le pueda construir encima de él. El término terraplén se refiere en cambio al material orgánico de tierra utilizado para llevar un terreno y elevar su nivel formando así una superficie de apoyo. Es rellenar nada más el suelo en el que vamos a trabajar. Luego tenemos el coeficiente de compactación. La compactación es un proceso mecánico que altera la estructura volumétrica de los estratos del suelo, disminuyendo la producción de espacios vacíos. Esto se da más cuando el suelo se encuentra en estado esponjado. Y referente a la tabla que tenemos, podemos clasificar el material, el estado, el coeficiente de compactación que vamos a utilizar para determinar el nivel de compactación que debemos aplicar a nuestro terreno. Y esto también depende del costo que vayamos a utilizar. Luego está el análisis de movimiento de suelos, el cual podemos observar la estación desde la que iniciamos y que inicia nuestro proyecto, el corte, el terraplén suelto, el terraplén compacto, el volumen de acarreo longitudinal y los volúmenes totales aplicados. Son tablas que las hemos sacado con ayuda de Civil 3D y las hemos proyectado en el Excel. Luego tenemos el diagrama de masas, que no es nada más que la representación gráfica de los volúmenes de tierra que resultan en exceso en un proyecto de carreteras. Esto no es nada más que cuando se realiza un corte en nuestra ruta a trabajar, podemos utilizar el material sobrante para utilizarlo en un espacio de relleno. Hay que tomar en cuenta también que todas las aplicaciones que hemos utilizado en nuestro proyecto las hemos hecho gracias a la ayuda del Civil 3D, donde hemos podido crear y analizar nuestros componentes de nuestra ruta. Como resumen y conclusiones, tenemos que el movimiento de tierras es esencial en la planificación vertical de infraestructuras, como carreteras y vías férreas, ya que implican la manipulación, redistribución y compactación del suelo para asegurar la seguridad y la fluidez del tráfico. Y como conclusión, podemos decir que el movimiento de tierras es un componente vital en la ingeniería civil, especialmente en la planificación y construcción de infraestructuras.